Buenas tardes, compañeros, profesor. Me presento, mi nombre es Pedro Fernando Tovar Castro, estudiante de Relaciones Internacionales, Estudios Políticos, actualmente octavo semestre. Y en la siguiente actividad vamos a hacer un análisis escogido al país seleccionado que es China, donde fue el país que escogí para hacer esa investigación y dar respuesta a las preguntas en base al material de estudio, que fue muy útil y que después de su respectivo análisis concluí lo que a continuación les mostraré en la siguiente diapositiva los datos más importantes de China, donde su capital es Pekín, el presidente es Xi Jinping, la segunda potencia del mundo, es el país más poblado del mundo, es el mayor exportador, el idioma que manejan en China es el mandarín, su moneda actual es la yuan o la renminbi, y encontramos la Gran Muralla China, también construyen un rascacielos nuevo en cada 5 días. Partiendo de la primera pregunta, según su tipología de sistemas de partidos políticos, por Giovanni Sartori, defina cuál es el tipo de sistema vigente en el país que se está analizando y se da a conocer eh, que existen unos partidos políticos donde tienen una organización existente de territorio para el ejercicio de la política y al hablar de sistemas políticos decimos que son formas de, y leyes que le darán vida a toda la esfera política de un país, donde se tienen organizadas las reglas, leyes para elegir a sus gobernantes y determinar sus límites de poder. Ahora, según la tipología de Giovanni Sartori del sistema político en China, decimos que es un tipo de sistema de partido único, ya que estos son egoístas con la dinámica donde no se permite la competencia. Según la pregunta, en el país que está analizando se puede evidenciar la ley de hierro de la oligarquía en los partidos dominantes. Y decimos que entonces que en China eh, se hace referencia a una modernidad y al problema de la burocracia, donde el hombre moderno se encuentra con un dilema sin solución. No puede tener grandes instituciones tales como estados, gremios, partidos políticos, iglesias, sin ceder el poder efectivo a los pocos que ocupan los cargos superiores de esas instituciones. Dando respuesta a esta pregunta, se puede decir que en China se evidencia la ley de hierro de la oligarquía, tanto en la autocracia como en la democracia, siempre gobernará un grupo oligárquico que lucha de manera organizada para llegar al poder en un siniestro juego sin fin en el que siempre pierden los pueblos. Ya con la siguiente pregunta, según la definición y clasificación de grupos de presión, identifique, clasifique y defina qué grupos de presión se encuentran vigentes en el sistema político del país que se está analizando, incluyendo los posibles escenarios del lobbying. Para explicar este punto y argumentar, podemos decir que se pueden ver incidentes tanto positivos como negativos. Dentro de los negativos, encontramos la disposición de los bienes públicos a favor de un interés sectorial y existen unos lobistas, al igual que los representantes públicos, no trabajan en pos de un interés personal fuera de lo referido a su profesión, sino que justamente es representar intereses ajenos a lo personal y que están ligados a lo institucional y legal. Por lo tanto, los lobistas y sus clientes, también como sus representantes y funcionarios públicos, pueden incurrir en actos de corrupción y pues dejan de lado esas plenas funciones profesionales en sus roles como representantes de intereses sectoriales o públicos respectivamente para aprovechar su posición y sacar tajadas de lo que no les corresponde de manera que tampoco se corresponden con una sociedad moderna y democrática. Por otro lado, y mirando la parte positiva, el lobbying se centra en el traspaso de esa información de datos técnicos, argumentos especializados de esos tomadores de decisiones públicas que necesitan indefectiblemente para llevar a cabo sus tareas
para que cada vez más estas tareas que se cumplen sean com- ampliando también la participación política de la sociedad, donde se monitorea lo que se hace en los representantes, la información que ofrece esas técnicas efectivas de negociación para que los grupos logren resultados positivos y una toma de decisiones del gobierno. Ya dejando esto claro, podemos decir entonces que el lobbying es un sistema complejo que se relaciona con la democracia, dejando algunos beneficiados y otros damnificados, donde se ha convertido en una estrategia fundamental dentro de la política para promover y defender esos diferentes intereses que se tienen en el gobierno de China. Además de esto, los encargados de generar esta presión ejercen influencia y persuasión a personajes que son claves dentro de las organizaciones, ayudando a quienes toman las decisiones por la sociedad. Los grupos de presión que se encuentran vigentes en China son los grupos de cuadros, ya que hoy en día en China lideran los mercados y a nivel mundial podemos encontrar una fuerte influencia económica. También encontramos el grupo de presión nacional e internacional. En China, por ser potencia, tiene fuerte impacto en el desarrollo de las acciones dentro y fuera de su estado. Dentro del grupo de personas existen varios sindicatos para defender el derecho de los trabajadores, ya que en China, pues como es una dictadura, los trabajadores tienen poca remuneración. Y también encontramos el grupo de presión material, donde en China, pues siendo un país donde se exporta gran cantidad de suministros para elaborar la mercancía de los países que se constituyen y así facilitar la influencia directa o indirecta de este país. Ya con base en el modelo simplificado del sistema político planteado por David Easton, desarrollo un análisis en función de contrastar cómo ha sido el desarrollo de la coyuntura por el COVID-19 del país analizado comparado con este caso colombiano. Identifique cuáles han sido los input y output que se han tenido en cada sistema político para así poder compararlos. De acuerdo al modelo especificado, COVID-19, se origina en la ciudad de Wuhan, en China, el 31 de diciembre del año 2019. Ya han pasado más de 3 años desde esta mortal virus que ha cobrado la vida de varias personas, dándoles la muerte y a unas cuantas con sus secuelas, dejando un impacto que tuvo este COVID-19, donde generó varios colapsos en múltiples ámbitos, generando daños irreparables, también con una recesión no solo en China, sino a nivel global. Y comenzaron a bajar los indicadores económicos por el no poder salir a trabajar, a pesar de que se genera el trabajo desde casa, virtual. Hubo también muchos despidos masivos dentro de las empresas, viendo que no podían sostener a sus empleadores. Para hablar un poco de la economía a nivel mundial, se vieron afectadas muchas empresas, ya que estuvieron cerradas y no había la demanda suficiente de suministros al momento de exportar o importar. Ciertos insumos se vieron afectadas muchas empresas, ya que el precio estaba encarecido por la falta de insumos, por cierre de muchas fábricas. Entonces, por otro lado, los mercados estaban escasos de alimentos, dejando las personas sin cómo poder comer. Fue un caos mundial. La caída es su mayoría el resultado de las medidas tomadas por China para contener la propagación del virus, como cierre de fábricas, tiendas. El COVID-19 afectó varios lados de la economía, tanto la cadena de suministros como la demanda, asegurando que el presidente Jinping aseguró que, pues, obviamente se iba a ganar la batalla contra el virus en la ciudad de Wuhan, ya que, como lo mencioné anteriormente, fue el epicentro de este brote, pese a la epidemia y a sus objetivos de desarrollo económico y social podrían cumplirse.
tanto en China como en Colombia se pudo contrastar este virus cerrando empresas, muchos métodos de higiene como lavarse las manos, desinfectar todas las superficies y alimentos antes de ser consumidos, dejar en cuarentena las personas, dejando salir solo a un integrante por familia para abastecerse de alimentos. Y lo más importante de esto era, obviamente, ponerse su protección, su tapabocas. Muchas empresas usaron este método de trabajo virtual, trabajo desde la casa. Lo más importante fue la vacuna creada en China, en Rusia, en Estados Unidos, quienes trajeron un alivio mundial para poder volver a una vida sin preocuparnos de la propagación otra vez del virus, sin que nos fuera a atacar, aunque se sugiere seguir con estos protocolos de bioseguridad, estos cuidados pertinentes para no volver a recaer a este virus, aunque pues obviamente sigue amenazando en el medio ambiente. Ya después, y con base a la clasificación del sistema político según su institución desarrollada por Gonzalo Reyes, identifique y argumente cómo son los 5 criterios seleccionados del país. De acuerdo con las instituciones orgánicas o formales de poder de este acuerdo con las instituciones en China, se considera un país híbrido, donde se da, según los dogmas o las ideologías, este país se considera un país socialdemócrata, ya que postula sus ideas principales del poder. El medio será electoral, aceptando la propiedad privada con función social. De acuerdo con partidos políticos y competitivos y no competitivos, China emplea un sistema de cooperación multipartidista y consulta política. El Partido Comunista de China es el PCCH, es el partido gobernante, además de otros 8 partidos que los mencionaré a continuación. Tenemos el Comité Revolucionario de Kuomintang en China, donde fue fundado en el 1 de enero de 1948 por la fracción democrática del Partido Kuomintang chino y otros demócratas partidistas. Tenemos también la Liga Democrática de China, fundada el 19 de marzo de 1941. Su predecesor es la Asociación de Camaradas para la Construcción Nacional Unificada. Tenemos también la Liga Democrática de China, fundada el 19 de marzo de 1941. Eh, eh, También tenemos la Asociación Nacional de Construcción Democrática en China, el 16 de diciembre de 1945, donde esta se compone o está compuesta principalmente de personalidades de los círculos económicos. También existen más partidos dentro de, en China, como la Asociación China para la Promoción de la Democracia, creada el 30 de diciembre del 45, donde principalmente los intelectuales representantes dedicados a la educación, a la cultura, a la ciencia y a la tecnología. También está el Partido Democrático de Campesinos y Trabajadores en China. Su fundación fue el 9 de agosto de 1930. Es uno de los más antiguos de los 8 partidos democráticos, en su mayoría compuesto por militares e intelectuales representantes de alta y media categoría dedicados a la medicina, a la farmacia, a la sanidad, a los recursos poblacionales y a la ecología. Ya de acuerdo con la práctica del plebiscito y el referendo en China, siendo una potencia mundial, lo consideramos que es una práctica es el plebiscito, ya que toma cualquier decisión política, empezando por esos sistemas políticos dependientes o interdependientes de un grupo de presión, tomando decisiones,
las cuales se clasifican en el partido y subordinados a este, el ejército y el estado que corresponde a la jefatura, y por último el estado clasificado por el presidente de la República, secretario general, el líder del Ejército Popular de Liberación y el presidente de la Comisión Central Militar. Muchísimas gracias por la atención no prestada. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias.